Buenos días. Sí, mire, mi tienda de campaña es la de la parcela 5, al lado de la piscina. Tengo un pequeño problema desde hace unos días. Sí, dígame qué le pasa. Es que últimamente no recogen la basura. La dejamos todos los días al lado de la tienda de campaña, pero nadie la recoge. Y luego vienen los perros y la esparcen por todas partes. Claro, entiendo. Voy a decírselo al encargado de las basuras ahora mismo. Últimamente ha tenido mucho trabajo en el comedor del camping porque la cocina no funciona bien y... Sí, vale, muchas gracias. Buenos días. Sí, mire, mi tienda de campaña es la de la parcela 5, al lado de la piscina. Tengo un pequeño problema desde hace unos días. Sí, dígame qué le pasa. Es que últimamente no recogen la basura. La dejamos todos los días al lado de la tienda de campaña, pero nadie la recoge. Y luego vienen los perros y la esparcen por todas partes. Claro, entiendo. Voy a decírselo al encargado de las basuras ahora mismo. Últimamente ha tenido mucho trabajo en el comedor del camping porque la cocina no funciona bien y... Sí, vale, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Vuelve a tener esos problemas de espalda? No vengo por mí. Es mi padre. Ya está mayor y tiene fuertes dolores en los pies y no puede caminar. Entiendo. ¿Y no puede usted ayudarle a venir? Si no lo veo, es difícil decir qué tiene. Sí, bueno, no sé. Quizá mi hijo mayor puede ayudarle a caminar. Yo no tengo bastante fuerza. ¿Le parece bien si venimos por la tarde? Sí, claro, sin problema. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Vuelve a tener esos problemas de espalda? No vengo por mí. Es mi padre. Ya está mayor y tiene fuertes dolores en los pies y no puede caminar. Entiendo. ¿Y no puede usted ayudarle a venir? Si no lo veo, es difícil decir qué tiene. Sí, bueno, no sé. Quizá mi hijo mayor puede ayudarle a caminar. Yo no tengo bastante fuerza. ¿Le parece bien si venimos por la tarde? Sí, claro, sin problema. Buenas. Estoy buscando una cartera para mi hija mayor. Es para su cumpleaños, ¿sabes? ¿Cuántos años tiene? Tenemos estas que gustan mucho. No. ¿Sabes? Creo que una cartera no es buena idea. ¿Dónde tenéis las gorras? En esta sección no tenemos, pero vendemos estos cinturones nuevos que acaban de llegar. A ver. Ah, pues son muy bonitos, muy alegres. Este está muy bien. ¿Verdad que sí? Pues sí. Así que me lo voy a llevar y si no le queda bien, ya vendrá ella a cambiarlo. Buenas. Estoy buscando una cartera para mi hija mayor. Es para su cumpleaños, ¿sabes? ¿Cuántos años tiene? Tenemos estas que gustan mucho. No. ¿Sabes? Creo que una cartera no es buena idea. ¿Dónde tenéis las gorras? En esta sección no tenemos, pero vendemos estos cinturones nuevos que acaban de llegar. A ver. Ah, pues son muy bonitos, muy alegres. Este está muy bien. ¿Verdad que sí? Pues sí. Así que me lo voy a llevar y si no le queda bien, ya vendrá ella a cambiarlo. Buenas tardes. Tengo una pregunta sobre las líneas de autobús. Me han dicho que han cambiado el recorrido de la 105 y ya no pasa por el Parque Central. ¿Es verdad? Sí, desde el pasado fin de semana ya no pasa por ahí. Termina 5 paradas antes.
Es que tengo que ir cada día a la universidad y coger un taxi me sale muy caro. Sí, lo entiendo, pero es que hay obras y el tráfico está cortado. O sea, que en coche tampoco puedo ir. Y no me atrevo a ir en bicicleta. Es un poco peligroso de noche. Puedes ir en metro hasta la estación de San Luis y luego caminar unos 10 minutos. Ah, pues es buena idea. No se me había ocurrido. Gracias por el consejo. Buenas tardes. Tengo una pregunta sobre las líneas de autobús. Me han dicho que han cambiado el recorrido de la 105 y ya no pasa por el Parque Central. ¿Es verdad? Sí, desde el pasado fin de semana ya no pasa por ahí. Termina 5 paradas antes. Es que tengo que ir cada día a la universidad y coger un taxi me sale muy caro. Sí, lo entiendo, pero es que hay obras y el tráfico está cortado. O sea, que en coche tampoco puedo ir. Y no me atrevo a ir en bicicleta. Es un poco peligroso de noche. Puedes ir en metro hasta la estación de San Luis y luego caminar unos 10 minutos. Ah, pues es buena idea. No se me había ocurrido. Gracias por el consejo. Buenos días. ¿Le puedo ayudar? Sí, mire, es que no encuentro los libros de anatomía. Antes estaban aquí, en esta esquina. Sí, es que ya no vendemos libros de universidad. Esa sección está ahora en la calle Pelayo. Si quiere, podemos mirar en el catálogo. ¿En serio? Qué pena. ¿Y las guías de viajes? En realidad estoy buscando un regalo para mi sobrino, que estudia medicina. ¿Le gustan las novelas de detectives? Tenemos una colección muy buena de novela negra científica. Ah, pues no es mala idea. ¿Dónde las tenéis? Buenos días. ¿Le puedo ayudar? Sí, mire, es que no encuentro los libros de anatomía. Antes estaban aquí, en esta esquina. Sí, es que ya no vendemos libros de universidad. Esa sección está ahora en la calle Pelayo. Si quiere, podemos mirar en el catálogo. ¿En serio? Qué pena. ¿Y las guías de viajes? En realidad estoy buscando un regalo para mi sobrino, que estudia medicina. ¿Le gustan las novelas de detectives? Tenemos una colección muy buena de novela negra científica. Ah, pues no es mala idea. ¿Dónde las tenéis? Vaya, no tenía que haber pedido pescado. No me está sentando bien. Está demasiado salado. ¿Qué tal tu plato? Pues muy rico. En este sitio hacen ensaladas muy buenas. ¿Ves? Nada de carne ni de pescado. Todo fresco. Tomates, lechuga, cebolla, pepino, aceitunas. Aceitunas, con lo que me gustan. La próxima vez pido ensalada. ¿Quieres un poco? Si quieres, te pongo una parte en tu plato. Vaya, no tenía que haber pedido pescado. No me está sentando bien. Está demasiado salado. ¿Qué tal tu plato? Pues muy rico. En este sitio hacen ensaladas muy buenas. ¿Ves? Nada de carne ni de pescado. Todo fresco. Tomates, lechuga, cebolla, pepino, aceitunas. Aceitunas, con lo que me gustan. La próxima vez pido ensalada. ¿Quieres un poco? Si quieres, te pongo una parte en tu plato. Hola, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Sigues trabajando en esta fábrica? Hola, Eduardo. No, he venido a ver a una amiga.
Ahora trabajo en un hospital. Entonces terminaste de estudiar medicina, supongo. Pues tampoco. Me pasé a informática y estuve trabajando en un banco, pero desde hace un mes estoy en el hospital del pueblo. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Hola, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Sigues trabajando en esta fábrica? Hola, Eduardo. No, he venido a ver a una amiga. Ahora trabajo en un hospital. Entonces terminaste de estudiar medicina, supongo. Pues tampoco. Me pasé a informática y estuve trabajando en un banco, pero desde hace un mes estoy en el hospital del pueblo. ¿Y tú? ¿Qué tal estás?